Oh, sí, Señor. Tú sabes qué vas a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Eso yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que eso que vas a hacer es lo mejor para mi vida, para tu testimonio y para ensalzar tu poderoso nombre. Vaya que lo sé. Podría quedarme en este versículo y seguir reflexionando acerca de él, pero debemos seguir. Pero esperen, es que esto está poderoso, hermanos. Me hace el día solo leerlo. Ezequiel 37:3, nuevamente. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú siempre lo has sabido, mi Señor. Siempre has sido fiel. Siempre has estado conmigo. Siempre me has consolado en mis grandes luchas. Siempre estás aquí. Ojalá y como tu pueblo pudiéramos verte con esa humildad que Ezequiel mostró. Ojalá entendiéramos cuán cerca estás de nosotros. Quisiera entender cómo entendieron esos siervos tuyos como Ezequiel qué significa morar en tu presencia y estar bajo el amparo de tus alas. El campo de los huesos secos. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. Imposible. El ser humano no volará jamás porque volar les ha sido reservado a los ángeles. Esas palabras fueron pronunciadas por un ministro cristiano, un obispo llamado Milton Wright. Si ese apellido le suena más de alguno, es porque sus hijos, Wilbur y Orville Wright, fueron los inventores del primer aeroplano que voló de manera exitosa. ¡Qué ironías tan graciosas nos regala Dios! Y la ironía no acaba allí. El obispo Milton Wright llegó a ser misionero en la ciudad de Dayton, Ohio. ¿Y dónde creen que es la cuna de la aviación mundial? Sí, Dayton, Ohio. En fin, muchas más veces de las que quisiéramos recordar, suceden cosas que nos parecen imposibles y se han hecho realidad. De lo que el hombre puede o no hacer entendemos perfectamente las dudas. Sin embargo, conociendo a Dios de un tiempo para acá, me es imposible entender que alguno tenga dudas de que Él lo imposible lo hace posible. El pasaje que estudiaremos hoy describe precisamente eso, un hecho imposible. ¿Notaron lo que dije? Un hecho, algo real, que es imposible que suceda, pero sucedió. Tal vez por lo que narra la Biblia, lo que significó para Israel y lo que significa para nosotros el día de hoy, esta profecía es la más famosa de Ezequiel y uno de los pasajes más memorables de toda la Biblia. Todo cristiano debió haber escuchado esta profecía al menos una vez en su vida. Miremos entonces el comienzo de esta visión profética. Ezequiel 37, versículo 1. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Bueno, dije visión, aunque es un éxtasis, algo como lo que le sucedió en el capítulo 8, cuando fue tomado de Babilonia a Jerusalén, antes de ser destruida, y vio toda suerte de abominaciones en el templo. Ahora es tomado un cierto lugar, del que nada se describe dónde está, pero tiene la particularidad de que es un campo lleno de huesos, como un gran cementerio. No cabe duda que es un claro mensaje de Dios, y como empieza este pasaje lo demuestra. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová. Esto es sumamente importante e interesante a la vez. Si alguno comienza a publicar asuntos de la palabra de Dios, debe ser consciente que si es del verdadero, las palabras de Dios habla, y Él, nuestro Señor, es quien le dio dicha palabra. De otro modo, ¿cómo puede decir Dios dijo esto o aquello no habiéndolo Dios enviado? Eso no tiene sentido. Hay detalles dentro de esta profecía que no podemos pasar por alto. Ezequiel 37:2. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. En ese campo habían muchos huesos y secos, por cierto. Se trata de muchas personas que perecieron y ya tienen tiempo en esa condición, sin tener una esperanza de salir de esa situación. Bueno, y hasta suena lógico, ¿no creen? Si tuvimos el infortunio de perder a un ser querido, no hay esperanza de nada en ese cuerpo muerto que en su momento sepultamos. Ni siquiera quisiéramos pensarlo, pero sabemos qué sucede con ese cuerpo al paso del tiempo,
y nada podemos hacer para detener el deterioro, la degradación y finalmente la aparición de los huesos del difunto. Así es esto, y es una ley que nos pasará factura a todos. Claro, si es que Cristo no llega antes y, como dice Pablo, recibiremos al Señor en el aire. El punto es que muchos huesos secos en un campo infiere una masacre que allí ocurrió por alguna circunstancia. Además, los huesos secos no solo están muertos, ellos han estado muertos por mucho tiempo. Los huesos son lo que queda cuando la vida ha terminado. Si algo nunca hubiera tenido vida, no dejaría huesos. Sin embargo, cuando algo ha estado muerto tanto tiempo, perdemos la esperanza de que vuelva a vivir. Si yo veo algo así de repente, sin conocer contexto alguno, pueden ocurrírseme varias cosas de por qué tanta gente junta pereció en un solo lugar. Necesito más información para entender por qué estoy viendo una escena así. Esto es interesante de aplicar en nuestra vida práctica y aún lo hacemos. Y quiero pensar que muchas de las situaciones que nos enfrentamos y resolvemos es porque entendemos el contexto. Ejemplos sobran. Solo hay que ver a un electricista que para entender por qué luego no hay corriente en una línea, va probando con su multímetro por dónde cree que está el problema. Y una vez que entiende todo el escenario, reconoce cuál es la situación y la resuelve. Bueno, pues eso mismo deberíamos hacer con la palabra y las enseñanzas de Dios. Muchas veces nos encontramos con fragmentos de la Biblia y así como de repente está enfrente de nosotros un campo de huesos secos, pensamos, fue una guerra con bomba atómica y armas biológicas de destrucción masiva, y armamos el mensaje en base a lo primero que se nos ocurrió y no necesariamente fue eso lo que sucedió. Recuerden, hermanos, texto sin contexto es un pretexto para enseñar nuestras opiniones como una verdad. ¿Cómo me da tristeza encontrar este tipo de cosas tan seguido en el pueblo de Dios? Hermanos, somos el pueblo del libro y lo que menos desearíamos es ser ignorantes de este precioso libro, la gran joya de la sabiduría de Dios, su palabra. Y pues ese versículo que leímos tiene su contexto. Necesitamos más información y los siguientes versículos nos la brinda. Ezequiel 37:3. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Noten que todavía Dios no aclara de quiénes se trata y ni por qué están esas multitudes de huesos en un solo lugar. En vez de eso, hace una pregunta aparentemente extraña en primera instancia. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Ok. Si yo voy con alguno de ustedes a un cementerio y pregunto esto mismo, ¿vivirán estos huesos? La lógica y la realidad terminarán por imponerse y me dirán rotundamente, por supuesto que no. Eso es totalmente cierto y cuanto más que yo no tengo poder alguno para cambiar la situación de ninguno de los difuntos que allí yacen. Sin embargo, esta pregunta no la está haciendo un hombre con limitaciones e inútil como lo soy yo. Para nada. Es el todopoderoso Señor Jehová el que está haciendo la pregunta. Pongámonos a pensar qué responderíamos si Dios nos hace una pregunta que plantea un suceso imposible. Porque eso es lo que estamos viendo aquí. Algo imposible para nosotros. Hermana, tú que tienes a tu esposo recalcitrante y a un blasfemo contra Dios, ¿vivirá tu marido y Dios obrará en él? Tú, padre de un hijo con tu más rebelde y contradictor a tu autoridad, ¿hará Dios el milagro de cambiar a ese ser que amas tanto? Y tú, joven entregado a Dios, ¿puede Dios hacer que tus padres y hermanos dejen su manera desentendida de vivir sin que les importe sus condenadas almas? ¿Puede Dios? ¿Puede? Me atrevo a decir que el 100% de los casos dirán los involucrados. Sí, Dios puede. Pero la duda les asalta. La tardanza atormenta. Se conocen casos que incluso quien espera fallece sin que haya visto un cambio en sus seres amados. Oh, tantas cosas pasan así, ¿verdad? Y sigue la pregunta de Dios en pie. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Por qué Dios no responde? Es la pregunta que surge en nuestras angustias. Pero todo eso ya está planeado. Todo está entretejido en la misma creación de Dios. El color negro en una tela bordada con maestría proporciona un contraste que embellece la obra que se hizo. Dios, por insólito que suene, es quien permite y orquesta la adversidad y trae una bienaventuranza que jamás vendría si esas cosas no existieran. Además, hay algo en esta escena que resalta como oro en medio de metales comunes. Si la pregunta es interesante, la respuesta de Ezequiel es hermosa.
y sumamente sublime. Es una de las joyas de la corona en la humanidad, algo que todos deberíamos aprender. Nuestra respuesta ante esas divinas preguntas no es sí ni no. Vean esto y deleitémonos en lo que Dios puede hacer con la vida de quien genuinamente le sirve. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Por supuesto, hay que dirigirse a Dios con solemnidad, seriedad y reverencia. Y dije, Señor Jehová. Nada de papito, Diosito, ni ese tipo de irrespetuosidades. No solo es Jehová, es el Señor Jehová. Que nunca se nos olvide ante quién nos presentamos cuando hablamos con Él. Y después dice algo que ha tocado mi vida por años, casi desde la primera vez que leí y entendí el pasaje. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes, mi Señor Dios. Oh, cuánta humildad necesitamos aprender. Ni siquiera sabe el profeta por qué está allí. No entiende por qué están tantos cadáveres en un solo lugar y no desea hacer ninguna declaración de lo que Dios va o no a hacer. ¿Ven lo que yo veo? Hay muchas circunstancias en las que caemos sin saber por qué. No entendemos qué va a pasar. No sabemos qué vamos a hacer, y lo único que podemos hacer es lo que un salmista dejó plasmado indeleblemente en el mismo cielo, en las letras doradas de la Biblia. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. ¡Aleluya! Lo peor que nos puede pasar es dejar esta tierra, ¿no es cierto? Si eres de Dios, ¿acaso es eso un problema? De hecho, se te acaban los problemas al parecer. Dios debe y es ensalzado en esta tierra independientemente de sus decisiones, y esas, por cierto, siempre son perfectas. Oh, sí, Señor, tú sabes qué vas a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Eso yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que eso que vas a hacer es lo mejor para mi vida, para tu testimonio y para ensalzar tu poderoso nombre. Vaya que lo sé. Podría quedarme en este versículo y seguir reflexionando acerca de él, pero debemos seguir. Pero esperen, es que esto está poderoso, hermanos. Me hace el día solo leerlo. Ezequiel 37:3, nuevamente, y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú siempre lo has sabido, mi Señor. Siempre has sido fiel. Siempre has estado conmigo. Siempre me has consolado en mis grandes luchas. Siempre estás aquí. Ojalá y como tu pueblo pudiéramos verte con esa humildad que Ezequiel mostró. Ojalá entendiéramos cuán cerca estás de nosotros. Quisiera entender cómo entendieron esos siervos tuyos como Ezequiel qué significa morar en tu presencia y estar bajo el amparo de tus alas. ¡Qué grande es nuestro Dios!, ¿verdad? Una vez que Ezequiel respondió a esta pregunta, Dios le dio una orden inusual, en este mar de cosas inusuales, por cierto. Ezequiel 37, versículos 4-6. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, es raro predicar en un gran cementerio. No estoy seguro que alguien pueda escucharme. Nunca ha pasado tal cosa que un muerto reaccione ante una voz. Pero esperen, esta no es cualquier voz. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esto necesariamente debe recordar nuestra condición. Una vez estuvimos muertos en nuestros pecados y delitos y escuchamos una voz. Fue una que logramos escuchar aún estando muertos. ¿Ves que esa voz, un muerto la puede oír? Y qué bueno que podemos oírla. Pues bien está escrito que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Luego entonces, no es una orden extraña después de todo. Por todo el mundo se han levantado siervos fieles a su Dios, y se han levantado como pregoneros de justicia a hablar la palabra del Señor Jehová, esa que trae las buenas nuevas de salvación y que es capaz de levantar los huesos más secos y olvidados que existen. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. El profeta solo tenía que dar este mensaje. Dios se encargaría de lo demás. ¿Quién te salvó, hermano mío?
ciertamente no al que te habló de nuestro Señor Jesucristo. Y tú, mi estimado oyente, que no eres cristiano, ¿quién puede librar tu alma de la condenación que tu actual muerte trae? Porque debes entender que estás muerto en tus pecados. Escucha atentamente el versículo 5. Ezequiel 37:5 dice así: así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Eso mismo escuché yo hace cerca de 3 décadas, y Dios no me decepcionó ni ese día ni durante todo este tiempo. Si no le has recibido, ¿qué estás esperando? Dentro de un rato podrá ser demasiado tarde. Hazlo ahora mismo y cree en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. He aquí, yo. Eso es más que suficiente. Nosotros entendimos que sin Él estamos perdidos. Él se encarga, y vaya de qué manera. Ezequiel 37:6. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Es interesante que el profeta, como era su costumbre de hecho, no se puso a dialogar ni cuestionar esa orden tan inusual. No necesitó de contexto, pues todavía Dios no le dice quiénes son esos huesos ni por qué está en ese campo así. Dios solo le dice: profetiza sobre estos huesos. No necesitamos saber todos los detalles de por qué Dios actúa de tal o cual manera. Lo que sí es claro es que Él dice: profetiza sobre estos huesos. Nos distraemos demasiado en debates teológicos, en quién tiene la razón, quién grita más fuerte o es más crítico. Hasta hay quienes se portan groseros contra los que no piensan como ellos y los condenan como herejes o qué sé yo, como si alguno de nosotros tuviera esa potestad. El mundo muere, mis hermanos, como dice esa famosa canción. El mundo muere, muere, muere sin ver la luz. ¿Fue Ezequiel como nosotros somos hoy en día? Vale la pena seguir leyendo. Ezequiel 37, versículos 7 y 8. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Simplemente comenzó a hablar. No se sintió extraño, pues sabía que Dios haría algo extraordinario. Era evidente que a estas personas se les había negado un entierro adecuado, y eso, en el contexto del Medio Oriente antiguo, constituía la mayor deshonra que alguno pudiera recibir. Es comprensible que cadáveres expuestos tal como nos lo hace entender esta profecía eran alimento para los buitres y todo tipo de animales carroñeros. Recuerden, por si a alguno se nos ha olvidado, pues este es un dato que se dio en el capítulo 1 y no se ha vuelto a mencionar. Ezequiel era de linaje sacerdotal y de no haber sido por las invasiones caldeas, ese sería el oficio que hubiera desempeñado. Por tanto, este profeta sabía lo importante que era el trato con los cadáveres humanos. Lo que me agrada de nuestro amado profeta Ezequiel es que pese a todo lo que pudiera imaginarse, no dudó en obedecer. Profeticé, pues, como me fue mandado. ¿Cómo reaccionaría aquel amigo cuando le hablamos de Cristo? ¿Qué dirán mis padres si les digo que Cristo salvó mi vida? ¿Qué pasará con mis compañeros de trabajo o escuela cuando sepan que soy uno de esos pregoneros de la justicia de Dios? Bueno, puede que les pase lo de estos huesos. Y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Algo en ellos se va a mover. Puede ser. El resultado finalmente será de Dios. Si no quieren, eso ya lo sabemos. Pero, ¿y si sí se interesan? Alguien una vez me habló y Dios cambió radicalmente mi vida. Él puede hacer lo mismo con quien sea. Comienza una especie de avivamiento en este campo. Es cierto que la narración bíblica nos informa, mas no había en ellos espíritu. Pero no se puede ni se debe negar que Dios comenzó a actuar. ¿Quién puede asegurar resucitar cadáveres de los cuales ya solo sus huesos existen como evidencia? Y secos aparte de todo. Esto solo Dios lo puede hacer. Fue progresivo ciertamente, pero estaba comenzando un avivamiento. Y solo porque estaban escuchando la palabra de Dios traída por Ezequiel. ¿Se dan cuenta, mis estimados?
Solo su palabra hace resucitar muertos y provocar verdaderos avivamientos y claramente perdurables en nuestras vidas. El trabajo de Dios es claramente progresivo, pero como ya lo sabemos, el que comenzó en nosotros la obra la terminará. Nunca he visto que Dios deja su trabajo de amor a medias. Charles Spurgeon dijo alguna vez: si queremos avivamientos, debemos revivir nuestra reverencia por la palabra de Dios. Si queremos conversiones, debemos poner más de la palabra de Dios en nuestros sermones. Incluso si la parafraseamos en nuestras propias palabras, aún así debe ser en su palabra donde depositemos nuestra confianza, porque el único poder que bendecirá a los hombres radica en eso. Que sea su palabra y nada más. Lo interesante de los avivamientos originados genuinamente por su palabra no se quedan en meras emociones. Esta fue una obra de avivamiento, devolverle la vida a algo que alguna vez tuvo vida. Esta no era la creación de vida de la nada, era la restauración de la vida a algo que había estado muerto por mucho tiempo. Huesos, nervios, carne y piel son solo parte de la vida, no la vida completa. Como lo leímos, estos resucitados no tenían espíritu. Bueno, de ese pequeño detalle también se iba a encargar Dios. Ezequiel 37:9. Y díjome: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Jehová. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y para estas alturas debería yo dejar de decir lo inusual y extraño que es todo esto. Así quiso Dios proceder y sea a Él la gloria y alabanza. Esto que vemos aquí es cristianismo puro y verdadero. Es parte del nuevo nacimiento. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Audazmente, por ordenanza de Dios, Ezequiel profetiza al Espíritu Santo para que Él le dé verdadera vida a aquellos recién resucitados. El viento de donde quiere sopla, dijo Cristo, y no sabemos ni entendemos exactamente cómo obra en una persona para salvarla. Pero esa obra es esencial. Así ha dicho el Señor Jehová: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hay quienes dicen que Ezequiel profetizó orando al Espíritu. Si tenemos clara o no esta afirmación, no es tan relevante como el hecho de que estos nuevos resucitados seguirían estando muertos sin la operación del Espíritu Santo. ¿No es así como termina este versículo 9? Sopla sobre estos muertos y vivirán. Vean que la obra de revivir lo que estaba muerto es obra única y exclusivamente de Dios. Y por lo que vemos, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, intervienen en esta poderosa y amorosa obra. Y una obra así de poderosa debe mostrar un resultado, ¿no? Y vaya qué espléndido es este mencionado resultado. Ezequiel 37:10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Asombroso, inigualable, hermoso es todo esto. Hasta este momento todavía no dice Dios quién es este nuevo y grande ejército. Por supuesto, Dios explica de quiénes se trata y por qué lo hace. Hermanos, el Señor habla mostrando el más profundo amor que se pueda ver en la faz de su propia creación. Ezequiel 37, versículos 12 al 14. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. ¿Acaso merecían semejante amor? Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Es nuestro actuar similar ante quien nos ha ofendido? ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro Señor? Este pueblo siempre quiso vivir sin Dios y nunca deseaba tenerlo cerca de ellos. Trocaron la divinidad incorruptible por figuras de animales y de todo tipo de abominación. Y aún con todo, Dios deseaba arreglar sus vidas para que ellos vivieran gozosos con el verdadero. Ezequiel 37:13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pueblo mío, pueblo mío. ¡Oh, qué grande eres, mi Señor! Asimismo nos amó y somos parte también de ese pueblo amado. ¿Qué haremos ahora con esta revelación?
Sin duda, una vida entregada por amor es lo menos que se esperaría, y con profundo agradecimiento es como debiéramos vivir en esta nueva vida en Cristo. Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Un gran reposo tenemos con Él. Un gran espíritu fue el que nos resucitó y nos dio vida. Un gran Salvador fue entregado para limpiar nuestros pecados, y un gran Dios es ahora el que tenemos como Padre. Gracias por haber llegado hasta este punto. Hasta aquí dejo esta reflexión en este magnífico pasaje. Si este mensaje ha sido de edificación, compártelo. Dale manita para arriba y ayúdanos a difundir los mensajes que Dios plasmó en su palabra. Por ahora solo me resta decir que Dios siempre te bendiga. Amén.